Buenos días muchachos, espero se encuentren bien. Como parte de las clases sobre el neoliberalismo, hoy vamos a hablar de la política fiscal mexicana en el neoliberalismo. Eh, a lo que me refiero con política fiscal es a la forma en que el gobierno se hace de sus ingresos, bueno, sobre todo y la forma en la que los gasta, pero sobre todo en este video nos vamos a referir a la forma en la que se hace de ingresos. Y además nos vamos a referir en por qué es una política fiscal, por qué es necesaria una política fiscal en una economía como la mexicana. ¿Sí? Eh, Desde que se implementó el neoliberalismo en México y en el mundo, el giro de las reformas fiscales pasó a ser el de un gobierno que no tenía que molestar con impuestos a los empresarios porque eso era perjudicial para el desempeño de la economía. Tampoco tenía que gastar en bienes públicos. Debía hacer la menor inversión pública porque esto representaba una competencia para el sector privado. Entonces, de lo que estamos hablando es que en el mundo y en México había una política fiscal que se le llamaba reprimida. No, el Estado no podía hacer nada porque al hacer algo estaba atentando contra los intereses de la economía y contra el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que podemos decir es que la política fiscal que se hacía en realidad era nula, no se hacía política fiscal, porque el gobierno pues no podía intervenir. Entonces, esto provocó una gran desigualdad en el país, en el país y en el mundo, sobre todo, porque sin la intervención del Estado, pues lo que pasó fue que las grandes y pequeñas empresas estuvieron en una competencia en donde solo actuaban las fuerzas del mercado, porque pues se decía que las fuerzas del mercado eran la forma más óptima para repartir la riqueza, pero en realidad lo que pasó fue que las pequeñas empresas se fueron quedando fuera del mercado y quedaron las empresas más grandes, las empresas que sí podían competir en el mercado, las empresas que tenían más capital, que tenían más inversión de capital, sobre todo. Entonces, ¿qué pasó con las pequeñas empresas? Se fueron quedando fuera del mercado y fueron creando desempleo, pero no solo de las personas dueñas, de las empresas, sino también de las personas que se empleaban en esas empresas. Entonces quedó un gran hueco del desempleo y pues esto provocó una desigualdad. Aquí en esta diapositiva muestro unos datos que se ponen en el último informe de la Oxfam. La Oxfam es una organización no gubernamental que se dedica a denunciar la desigualdad en el mundo y tiene algunos trabajos en países específicos. En México tiene trabajo, hay un Oxfam México. Y bueno, los datos que aquí se presentan pues son realmente demoledores. El primero es que tan solo 8 personas, que son 8 hombres, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, que es la otra mitad más pobre del mundo. El otro dato es que durante los próximos 20 años, 500 personas heredarán 2.1 billones de dólares, una cantidad que es equivalente al PIB de la India, un país que habitan 1.300 millones de personas. Es decir, estos datos nos muestran que unas cuantas personas en el mundo están concentrando la riqueza que crean todos los trabajadores del mundo. La desigualdad en el mundo es terrible y sobre todo los gobiernos que pues según por lo que los elegimos pues deberían gobernar para el bien de todos, pero como lo estamos viendo pues no lo están haciendo, de tal manera que para 2021 pues estos son los resultados. Entonces, en México pues también la desigualdad es alta.
y sobre todo pues en los últimos años ha aumentado. En esta gráfica se muestra el coeficiente de Gini, que es un indicador de desigualdad, es el más usado, tiene sus errores, pero es el más usado. Este indicador va de 0 a 1, donde 0 significa la completa igualdad, es decir, que todos los habitantes de este país tienen exactamente el mismo ingreso, y 1 significa una completa desigualdad, en donde una persona concentra toda la riqueza. Son dos escenarios extremos, imposibles, pero que sirven para hacer la medición. Bueno, para pasar a la gráfica, en la gráfica podemos ver pues que en general los tres países que se ponen aquí, México, Chile y El Salvador, disminuyen el nivel de desigualdad que tienen, pero si nos damos cuenta, México es el país que menos disminuye su desigualdad. Y contrario además a lo que pasa en los otros países, México es el único país que todos la van disminuyendo, y a partir de 2010 México empieza a aumentar el coeficiente de Gini, es decir, empieza a aumentar la concentración del ingreso. Esta es otra gráfica que quería mostrar, que es la desigualdad después de impuestos. No sé muy bien el título, pero eso es lo que dice ahí, es la desigualdad después de impuestos. A lo que se refiere es que está el coeficiente de Gini y qué tanto se mueve después de que los gobiernos cobran impuestos y hacen el gasto en infraestructura, en un aeropuerto, como se iba a hacer aquí en México, en la refinería Dos Bocas, en lo que se nos ocurra que se podrían gastar nuestros impuestos. Aquí podemos ver, bueno, en primer lugar, pues a los países europeos que tienen una desigualdad alta, pero al intervenir el gobierno disminuye hasta entre 20 y 30% la desigualdad. Y aquí en los primeros lugares tenemos a los países de América Latina, en donde pues también está México, y vemos como la desigualdad antes de impuestos está casi en 50%, un poquito más, y después de impuestos no le pasa nada a la desigualdad. La desigualdad sigue exactamente igual que como lo deja. Sí, o sea, las fuerzas del mercado dejaron la desigualdad en 51%, podríamos decir, y la intervención del gobierno la dejó exactamente en el mismo lugar. O sea, no hubo intervención del gobierno para modificar esa desigualdad que dejaron las fuerzas del mercado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo debería modificar el papel del Estado en la desigualdad? Bueno, pues el gobierno puede obtener ingresos. Bueno, antes quisiera decir que creo que está claro, o se ha quedado muy claro, que el mercado provoca desigualdad por la forma en que se mueven sus fuerzas, porque pues es una competencia en la que está el mercado, la forma en que reparte la riqueza el mercado no tiene nada que ver con justicia, con justicia social, con repartir la riqueza a las personas que más lo necesitan. No tiene nada que ver con eso la repartición del mercado. Y entonces pues estas fuerzas del mercado pues han provocado desigualdad, y por tanto no puede solucionarse esta desigualdad dejándolo actuar al mismo mercado, como he dicho que es la política del neoliberalismo. El Estado debe intervenir, y la forma en que puede hacerlo de forma eficiente, como se ha dicho por varios organismos, es mediante el cobro de impuestos y haciendo un gasto cada vez más social. En esta parte, como ya dije, vamos a hablar sobre todo de la parte de impuestos. Y bueno, en México el gobierno obtiene recursos, obtiene ingresos
de tres partes, de tres fuentes. Las primeras pues son las empresas paraestatales, que se refiere a los bienes y servicios que da el Estado y que cobra una cantidad, se supone que más baja de lo que cobra el mercado. Otras son los derechos, algunos derechos que nosotros tenemos, como acta de nacimiento, es un derecho que cobra el Estado y que de ahí obtiene ingresos, o el pasaporte, que es un derecho para salir del país y que también es algo que emite el Estado y que de ahí obtiene sus ingresos. Y por último, el último ingreso de donde puede echar mano el Estado es de los impuestos. Aquí muestro una gráfica de cómo se reparten más o menos los impuestos. Los impuestos no solo son estos, pero son los más representativos. Bueno, por la gráfica podemos ver que los impuestos más grandes, que ocupan una mayor masa en nuestro sistema tributario, es el ISR y el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto al gasto y sobre todo es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir que es un impuesto regresivo? Es un impuesto que capta un porcentaje menor en la medida que el ingreso aumenta. Porque en la medida que el ingreso aumenta, el porcentaje que gastamos es menor. O sea, si tus ingresos están aquí, tú gastas aquí. Pero si tus ingresos están aquí, no gastas proporcionalmente mayor al ingreso que recibiste, gastas a lo mejor un poquito menor. Eso está comprobado. Un poquito más, gastas un poquito más, pero no exactamente más. Entonces es un impuesto que a medida que aumenta el ingreso, se cobra un menor porcentaje. Entonces este impuesto resulta regresivo porque es un impuesto que se paga, que pagan sobre todo las clases medias y las clases bajas, que se recarga sobre ellos, y sobre todo en las clases bajas, que son quienes gastan la mayor parte de su salario. Entonces pues resulta ser un impuesto muy regresivo. En cambio, el ISR es un impuesto directo, es decir, es un impuesto a los ingresos por actividad económica, el ISR, y este impuesto se supone que debería ser el impuesto progresivo, porque pues la carga fiscal sí depende de los ingresos que obtienen las personas y las empresas. Pero si nos fijamos en la tabla de aquí al lado, los ingresos, los impuestos, el impuesto a esta es cómo se compone el ISR: personas morales, personas físicas, retención a residentes en el extranjero, retención por salarios y otras personas físicas y morales. Si nos damos cuenta, el mayor número de las personas que pagan impuestos son los asalariados. Los asalariados son prácticamente los que sostienen este impuesto, con casi el 50%. Un poquito menos las personas morales, que son las empresas. Las personas morales son las empresas, pero en mayor medida está cargado sobre los asalariados. Así es como estos datos son, este es de 2012 y la gráfica de pastel es de 2014. Pero una gráfica más actual, que es de 2019, veamos cómo está compuesto. El ISR de los asalariados, que es el ISR laboral, representa el 19.3%, y el IVA, que como ya veíamos es un impuesto progresivo, se cobra el 24.7%. Casi más del 50%, no, un poquito menos del 50%, está cargado sobre los asalariados. Las empresas, que son el ISR sociedades, pues pagan de impuestos 23.2% en total. En total, las empresas de México pagan contribuyen a los ingresos del Estado esta cantidad, este porcentaje. Entonces, aquí es un texto del
la Oxfam, de un texto que se titula La política fiscal como instrumento para disminuir la desigualdad. Y en este texto pues hacen una recomendación para que los gobiernos diseñen una política fiscal con una orientación redistributiva. Pero en este párrafo lo destaqué porque habla de cómo identificar una política fiscal destinada a funciones distributivas y cómo identificar una política fiscal que no está destinada a funciones redistributivas. Pero bueno, el párrafo dice así: la orientación del diseño tributario es un espejo de la naturaleza de la voluntad política. Así, cuando un gobierno decide, por ejemplo, subir la tasa de los impuestos indirectos, los que gravan el consumo, o reducir las exoneraciones fiscales a medicamentos y productos básicos de la canasta familiar, está haciendo una elección política basada en trasladar el esfuerzo recaudatorio a todas las personas y o sectores por igual, y no en función de su capacidad económica, lo que supone mayor inequidad. Por el contrario, la adopción de un impuesto a las grandes fortunas, a los bienes de lujo o a las rentas de capital que están usualmente concentradas en los estratos de altos ingresos muestran una intención del gobierno por redistribuir la carga fiscal, la carga del esfuerzo fiscal. Entonces, por tanto, de acuerdo con lo que leímos en este párrafo y por lo que vimos en las anteriores diapositivas, podríamos concluir que en México tenemos una política fiscal que no está diseñada para redistribuir la riqueza. Riqueza que, como ya dije antes, las libres fuerzas del mercado reparten de forma desigual. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema tributario basado principalmente en un impuesto regresivo como es el IVA y en un impuesto aparentemente progresivo, pero que si nos metemos a analizar con más profundidad los datos de cómo está diseñado el impuesto sobre la renta, vemos que en realidad está cargado sobre las personas asalariadas, sobre las personas que perciben un salario, que no tienen bienes de capital, que más bien pues sí son asalariados. Y bueno, son algunos impuestos que se han probado en otros países, sobre todo en los países europeos, que como ya vimos en la anterior gráfica, son países que al intervenir el Estado disminuye mucho la desigualdad. Estos son algunos de los impuestos que han probado su progresividad, es decir, que han probado que al aplicarse sí se recargan sobre las personas que tienen más riqueza. El primero es el impuesto a la herencia, que disminuye la herencia, la desigualdad de la herencia, y con esto se disminuye la desigualdad de una generación a otra. El segundo es el impuesto a los negocios financieros, que más o menos por su cualidad pues es un negocio difícil de gravar, pero que en realidad los negocios financieros pues son negocios que necesitan una fuerte inversión de capital, son negocios que pueden poner personas que tienen mucho capital acumulado y que se debería gravar, que es una forma en la que se podría gravar la riqueza. El otro es un impuesto realmente progresivo, un impuesto sobre la renta realmente progresivo, que como ya vimos en México no hay un impuesto sobre la renta realmente progresivo. Es decir, que se cargue sobre todo por los grandes recaudadores, sobre los grandes acumuladores de riqueza. En México están catalogadas como las personas que reciben más de 1.250 millones al año. Esas son las personas que ganan más. Sobre esas se debería poner un impuesto más grande y no hay. Esas personas que ganan más de 1.250 millones al año pagan en promedio 4% de sus ingresos, o sea, casi nada. El último que quisiera proponer es el impuesto al predial, que es un impuesto al patrimonio de las familias. Y pues aquí probablemente ustedes piensen en el patrimonio de sus familias, que será grabado, pero en realidad hay familias realmente ricas que tienen un patrimonio
de 10 o más casas y que no tienen y que el impuesto predial que tienen no es acorde con su riqueza. El impuesto predial, hay muchos estudios que documentan que no es un impuesto progresivo, no se basa no está realmente basado en la riqueza de las familias. Y bueno, para llegar a las conclusiones, la política fiscal en el neoliberalismo implica la menor intervención del Estado en el cobro de impuestos y en el gasto público, es decir, dejar al mercado desenvolverse con sus propias fuerzas, en donde gana el más fuerte, que como ya hemos dicho, el más fuerte aquí es el que tiene más dinero. Después, esta política ha creado una desigualdad terrible y cada vez más y más grande, como ya vimos en las gráficas y los datos que nos proporciona la Oxfam. El mercado por sí solo no puede solucionar esta desigualdad. El simple juego de la oferta y la demanda es precisamente lo que nos ha llevado a estos altos niveles de desigualdad. Por lo tanto, el camino está en que el Estado cobre impuestos realmente progresivos, en donde pues gracias a las fuerzas del mercado capitalista ganan más, los que ganan más paguen más. Y finalmente, la otra parte de la distribución está en que los ingresos que se recauden del Estado se gasten en los que tienen menos ingresos, que se gasten en las colonias más marginadas, que se gasten en el campo, en las partes con los pequeños productores, que se gaste en estas poblaciones que tienen menos ventajas para desenvolverse en una sociedad como la mexicana. Y pues eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por escuchar.